Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy les traigo un proyecto grande. Es una manta tejida con aguja crochet. Tejí unos cuadraditos de abuela, como los llaman, o grannies. Son más de 60 en total. Y bueno, decidí realizar una manta. Yo tenía un hilo de algodón y viscosa que lo compré hace bastante tiempo. No sabía qué tejer porque como es un hilo pesado, porque tiene viscosa, por eso si tejer una prenda es muy, digamos, se estira, ¿no? Se estira, y si tejerla muy apretada pesa bastante. Bueno, esta manta pesa casi 1,5 kg. Algodón y viscosa. Es esa propiedad de viscosa que lo hace más pesado. Y también lo que hice fue forrar la manta. Compré tela de algodón y con la máquina de coser simplemente la cosí. Así, hermosa. Hermosos tonos pasteles, a mí me encanta. En la clase de hoy quiero enseñarles cómo tejer estos grannies. Son muy fáciles de realizar con aguja crochet. Combinamos los colores. En este caso estoy combinando 1, 2, 3, 4 colores en cada granny. También lo pueden tejer con un solo color, ¿por qué no? Y bueno, decidí realizar una manta. Ya lo estoy por terminar, me faltan algunos más para coser. Ya aquí tengo algunos cosidos. Es una manta de 1 metro por 1,30 m hasta aquí, sin borde, o sea, le agregamos también un bordecito. Cada granny mide, cada granny mide 13 centímetros, 13 por 13, en total son 63 grannies, 7 por 9, o sea, 7 cuadraditos por 9. Obviamente ustedes pueden ir tejiendo la manta de cualquier dimensión que necesiten. Estoy usando hilo de algodón y es un mix algodón y viscosa. Casi todo está realizado algodón y viscosa. Usé algunos, este color por ejemplo, aquí viene solo algodón, pero casi en general, casi toda la manta está tejida con algodón y viscosa, bastante pesada. Pesa 1,5 kg en total, ¿no? La pesé junto con estos, pesa 1,5 kg, 1,3 kg. Y bueno, con el bordecito que voy a agregar 1,5 kg más o menos de lana. Si van a tejer con mix algodón y viscosa, van a necesitar. Si van a tejer solo algodón, van a necesitar un poco menos, porque algodón solo pesa un poquito menos que algodón y viscosa. El grosor de lana es para tejer con aguja crochet número 5. Por las dudas aquí les enseño, comparamos el grosor de la aguja y de la hebra. A ver, para que puedan ver. También vamos, bueno, entonces crochet número 5 y aguja crochet número 2,5, 3, para esconder los restos de lana. Más cómodo la aguja de menor tamaño. Obviamente también vamos a necesitar una tijera, y también voy a utilizar una aguja para coser, y para forrar voy a utilizar algodón 1,50 m por 1,50 m compré, y también hilos para coser. Obviamente pueden tejer la manta sin forrar, pero en mi caso, como es algodón y viscosa y se deforma bastante, o sea, entonces bueno, decidí forrarla directamente para que quede bien. Empiezo por un anillo mágico. Colocamos la hebra sobre los 3 dedos, damos vuelta y el hilo pasa para este lado, así. Aquí un poquito menos podemos dejar. Ahí. La aguja crochet entra por debajo y sacamos este hilo así, de esta forma, y hacemos una cadena.
Bueno, ahora voy a tejer 16 puntos altos. Voy a tejer una cadena más, 16 puntos altos, o sea, hacemos lazada, la aguja crochet va aquí por debajo, sacamos un punto y tejemos ahí 1 y 2, lazada, sacamos punto, sacamos un punto, 2, ahí tejimos 2 puntos altos, 3, 4 y así voy a tejer en total 16 puntos altos. Bueno, tejí 16 puntos altos. Ahora vamos a tirar, voy a tirar esta hebra y vamos a cerrar el círculo. Ahí lo cerramos bien, y esta hebra la puedo cortar si es que voy a cambiar el color. Si van a tejer con el, seguir tejiendo con el mismo color, o sea, obviamente no lo van a cortar. Bien, ahora la aguja crochet introducimos no en este punto, tampoco en este, sino aquí, y vamos a tomar otro color. Voy a tejer, por ejemplo, con este hermoso rosa, pasamos rosa por aquí y hacemos una cadena. Y ahora de este lado voy a hacer un nudo aquí. La siguiente vuelta, la segunda, vamos a tejer punto puff. Voy a tejer una cadena para levantar y vamos a introducir la aguja aquí en este lugar entre los puntos altos. Voy a hacer lazada, miren, introducimos la aguja, sacamos un punto, de nuevo lazada, sacamos un punto, lazada, sacamos otro punto, lazada, y voy a sacar un punto más, y ahora paso el punto a través de todos los puntos y hago una cadena. Bueno, una vez más, miren, en total son 4 lazadas, lazada, sacamos un punto, 1, lazada, punto, 2, lazada, punto, 3, lazada, punto, 4, y voy a pasar un punto a través de todos los puntos, una cadena, y voy a repetir, miren, lazada, sacamos punto, 1, lazada, punto, 2, lazada, punto, 3, lazada, un punto, 4, y voy a tejer un punto atravesando todos los puntos y una cadena. En total son 16 puntos puff alrededor. Les recomiendo contar por las dudas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puntos. Bueno, finalizamos esta segunda vuelta. Voy a cortar este color rosa. Voy a seguir con color verde manzana. Introducimos la aguja aquí en este punto. Sacamos la hebra y la pasamos a través de este punto también, y en este momento aquí hacemos el nudo. Bueno, ahora vamos a tejer también una especie de punto puff, pero de otra forma. Introducimos la aguja aquí entre estos motivos, aquí, se entiende, ¿no? La aguja se introduce por aquí. Entonces voy a hacer lazada, voy a sacar un punto y voy a atravesar un punto a través de lazada y del primer punto, del punto que sacamos. Este primer punto que está queda sobre la aguja. Repito, miren, lazada, voy a sacar un punto y voy a pasar el punto a través del primer punto y segundo. Ahí ya sobre la aguja quedan 3 puntos.
lazada, 4, lazada. Bueno, repetimos este motivo 4 veces. Voy a atravesar con un punto, vamos a cerrar, voy a tejer una cadena, 2, y vamos a repetir lazada, sacamos un punto, lazada, sacamos otro punto, ahora sobre la aguja quedan 3 puntos, lazada, sacamos un punto, voy a tejer simplemente el primero y el segundo, 4 puntos sobre la aguja, lazada, voy a sacar un punto, nada más que primero y segundo estoy tejiendo. Sobre la aguja crochet tengo 5 puntos y voy a atravesar un punto a través de todos los puntos, 2 cadenas. Bueno, y repito, y así voy a ir completando una vuelta. Una vez más, miren, lazada, un motivo, 2, 3, 4. También les aconsejo por las dudas contar si son 16 motivos, y después voy a cortar esta hebra y vamos a tejer ahora la última vuelta. Bueno, voy a agregar lana de otro color. Voy a hacer una cadena. De este lado voy a hacer un nudo y también voy a trabajar los puntos ingresando aquí entre estos motivos, ingresamos la aguja. Bueno, voy a volver un poquito atrás y voy a tejer 3 puntos altos, lazada, voy a sacar un punto, atravesamos el punto primero, segundo, y después una vez más primer punto y segundo. Repito, lazada, tejemos punto alto, 1, 2, lazada, otro punto alto, en total son 3 puntos altos. Bien, ahora después seguimos con 3 puntos dobles, o sea, hago una lazada, 2, voy a sacar un punto y atravesamos siempre de a 2 puntos aquí, 1, 2, 3, ahí tejimos un punto, 2 lazadas, de nuevo sacamos 1, 2, 3, 2 lazadas y sacamos otro punto doble, 1, 2, 3. Bueno, estamos formando aquí esta esquina, ¿no? Ahora voy a tejer 2 cadenas y de nuevo voy a repetir en el mismo lugar, voy a tejer 3 puntos dobles altos, lazada, lazada, sacamos un punto, dos, y 3. Esta sería la esquina. Bueno, ahora voy a tejer 3 puntos altos, 1, 2, 3. Bueno, 3 puntos bajos con lazada, hago lazada, sacamos el punto y atravesamos a través de los 3 puntos, 1, 2,
3 y repito 3 puntos altos, 1, 2, 3 y ahora voy a tejer también la esquina. Aquí voy a tejer 3 dobles puntos altos, hacemos 2 lazadas, vamos a sacar aquí siempre de a 2, ¿ven? De a 2, de a 2, sacamos un punto, 2 lazadas, dos puntos, tres puntos, 2 cadenas y repito del mismo lugar sacamos un punto triple alto, dos, y 3. Bueno, y así voy a tejer toda esta vuelta. Me toca ahora hacer 3 puntos altos, 1, a ver, esta hebra es doble, 1, 2, 3, aquí lazada, sacamos un punto y atravesamos un punto a través de todos los puntos, lazada, sacamos punto, 2, lazada, 3, de nuevo 3 puntos altos, 1, 2, 3 y aquí voy a tejer la esquina, o sea 2 lazadas y vamos a tejer aquí igual que tejimos aquí y aquí. Bueno, finalizamos la última vuelta. Aquí podemos ir cortando. Voy a pasar la hebra a través de este punto, lo vamos a ajustar y ahora como seguimos, voy a tomar la aguja crochet más finita y voy a de atrás hacia adelante, introducimos aquí en este punto, voy a pasar la hebra de adelante hacia atrás y después voy a entrar aquí en este punto y pasamos la hebra y así va quedando la terminación. De este lado vamos a ir escondiendo y haciendo nuditos para que nada se desarme durante el uso, ¿no? Porque durante el lavado, durante el uso, siempre aconsejo de ir, es un trabajito, pero créanme, vale la pena para después no tener problemas. Por más que nosotros aquí ya hicimos el nudo, ¿no? Bastante fuerte, de todas formas aconsejo, a ver, aquí por ejemplo, ir escondiendo, así, separamos y aquí de nuevo voy a hacer un nudo y ahí recién voy a cortar. Por eso, bueno, fíjense cómo lo hacen siempre, pero es mejor hacer esto. Ahí. Bueno, voy a esconder entonces todas estas hebras. Por ejemplo, vamos a ver, miren, porque también es súper importante. Esta rosa, ¿no? La voy a pasar. Este sería el lado revés, ¿no? Tenemos que hacer de tal forma para que del lado derecho no se pueda ver nada. Además nosotros, en este caso, voy a coser, voy a forrar la manta, por eso súper importante para mí, para que de otro lado quede todo bien ajustado. Ahí,
y este hilo lo puedo dividir por la mitad y aquí voy a hacer otro nudo y recién ahí voy a cortar. Bueno, corazones, no sé, mirando la tele, escuchando la radio, algún video interesante en YouTube, podemos ir haciendo esto. Hay varias formas de unir grañes. Lo podemos hacer con la aguja crochet o en mi caso lo estoy aquí haciendo con aguja lanera para coser. Simplemente cosiendo uno con el otro, así va saliendo. O sea, tomamos dos grañes, por ejemplo, aquí. Estos hilos no los estoy cortando para no agregar cada vez hilo nuevo para coser, o sea, uno otro, y aquí lo voy cosiendo así. Después aquí, por ejemplo, va otro, también la costura, después paso la costura así. Bueno, la verdad que bastante fácil, lo que sí toma un poco de tiempo. Este es el lado del revés. Voy a tomar dos grañes, también colocamos por el lado revés, aquí donde están todos los nudos, se ve perfectamente. A ver, voy a tomar uno así y otro lado revés, así de esta forma. Y bueno, para coserlos hago lo siguiente. Este es el hilo. A ver, vamos a buscar este punto. ¿Se acuerdan que tejimos aquí de un punto la esquina 2 y 2? Vamos a tomar por aquí y otro, lo mismo por aquí, lado del revés. Acuérdense de esto, fijarse bien, lado derecho, lado revés. Aquí de este lado ajustamos bien, ahí, y empiezo a ir coser y tomar así, 1, 2. Se ve, ¿no? Ahora voy a acercar un poquito más. Miren, 1, 2. Voy a pasar. El hilo es bastante largo porque, bueno, para no ir cortando siempre, como ya les dije. De nuevo, tomamos aquí 1, 2. Ahí. Bueno, y así se cose todo. Hay varias formas, maneras, fíjense, a ver si quieren hacerlo de otra forma. Yo lo estoy haciendo así. Bueno, ya finalicé de unir todos los grañes y lo que voy a hacer es ahora tejer un borde de la siguiente forma. Voy a empezar por aquí, por la esquina. Voy a tejer ida y vuelta, o sea, primero voy a trabajar un lado, son 4 de 4 lados, o sea, hasta aquí voy a tejer, damos vuelta y así voy a tejer unas cuantas vueltas. A ver, empiezo por aquí, voy a ver cuánto me alcanza. Me parece que voy a tejer los bordes de colores diferentes y empiezo a tejer con el punto alto, introduciendo la aguja en cada punto. 1, a ver más de cerca, hago lazada, voy a sacar un punto y tejemos punto alto, con la misma aguja número 5 con la que tejí los grañes.
y voy a dar vuelta para tejer un par de vueltas más. Subo 1, 2 y de nuevo voy a tejer puntos altos. Bueno, así me va quedando un borde. Ahora voy a pasar de otro lado, voy a seguir tejiendo de otro lado. Aquí tejí 2 vueltas con punto alto y 2 vueltas con punto bajo. Punto bajo quiere decir que simplemente para tejerlo, a ver, así, saco un punto y paso el punto a través de 2 puntos, ¿no? De nuevo sacamos un punto y este es el punto bajo. Bueno, entonces ustedes obviamente pueden tejer más vueltas, menos, como más les gusta. La idea es esta. Ahora voy a seguir tejiendo otro lado de la misma forma. Desde aquí voy a subir los puntos, voy a tejer 2 cadenas, lazada, sacamos un punto, voy a tejer una vuelta con punto, 2 vueltas con punto alto y 2 vueltas con punto bajo. Ahí. ¿No se entiende? Y esto va a lo largo de toda la vuelta. Y aquí ya vamos a ir tomando estos puntos. Bueno, corazones, espero que les gustó ese tutorial. A mí me encantó el resultado. No soy tan buena en costura, por eso bueno, pero de todas formas lo hice y estoy muy contenta. Bonita la manta me salió, espectacular. Bueno, eso fue todo por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.